Hoy, 11 de julio, celebramos el domingo decimoquinto del tiempo ordinario. Y en este domingo la palabra de Dios nos habla del envío, ese envío que Dios hace a todos y a cada uno de los cristianos. En primer lugar, la palabra de Dios nos trae la primera lectura del profeta Amós, este profeta que es enviado por el Señor, que era pastor y agricultor, y a pesar de ello el Señor le llama a él para profetizar en medio del pueblo. Siempre hemos escuchado cómo en el pueblo de Israel había siempre profetas y falsos profetas. Esos profetas falsos que realmente no venían de parte de Dios, siempre era para, bueno, conseguir algún dinero, hablando bien, ¿no? De la gente, diciéndole que sí, que todo les va a ir muy bien, que Dios está contento con ellos, que van por buen camino, ¿no? Como lo que podríamos llamar los adivinos de hoy día, ¿no? Esos que te leen las cartas, que por muy mal que te vayan las cosas, van a mejorar, siempre, ¿no? Siempre sacan las cartas de tal manera que todo va a ir mejor. Así eran los falsos profetas, ¿no? Y luego estaban los profetas verdaderos que Dios enviaba, que lógicamente pues traían la palabra de Dios, que en muchas ocasiones venían a hablarles de la infidelidad que estaba viendo Dios en su pueblo y de cómo tenían que corregir, ¿no? Esa situación, y lógicamente pues no eran bien vistos, no eran apreciados, ¿no? Porque decían las cosas que duelen, decían las cosas con verdad, ¿no? Y así éramos, y el pobre dice esa famosa frase, ¿no? Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enviado y me ha dicho, ve y profetiza. Ha sido el Señor, ¿no? Luego, la antífona del Salmo, leemos esa frase que nos habla de misericordia y de salvación. Señor, danos tu misericordia, danos tu salvación. Continuamente esa frase que tenemos que repetir nosotros, ¿no? Y caer en la cuenta de que a pesar de que bueno, pues nosotros hayamos sido también enviados, ¿no? Como Amós, no dejamos de ser pecadores y no estamos fuera de ese pueblo. No venimos desde fuera para decirle lo que está mal, sino que a los primeros que nos tenemos que anunciar eso que predicamos es a nosotros mismos, ¿no? Porque también tenemos faltas y pecados y necesitamos de esa misericordia del Señor. Hay una anécdota, dicen que San Ignacio de Loyola, cuando veía que algunos de sus discípulos pues no estaba haciendo bien alguna cosa o estaba fallando o estaba cometiendo algún pecado de manera recurrente, le enviaba a algún lugar y le decía, predica sobre esto. Pues a lo mejor estaba cayendo en la soberbia, ¿no? Pues le decía, predica sobre la soberbia, predica sobre la humildad. O si estaba cayendo en el pecado de la pereza, ¿no? Pues mira, vas a ir a tal iglesia y vas a predicarle de la pereza, le vas a predicar de la diligencia. De esa manera, los jesuitas al prepararse, ¿no? Ese tema y rezarlo delante de Dios, pues les ayudaba a darse cuenta de cómo ellos estaban precisamente en esa situación y cómo tenían que acudir a esa misericordia para que les ayudara a levantarse y a ponerse a caminar de nuevo. Nosotros siempre tenemos que ser conscientes de la necesidad que tenemos de esa misericordia del Señor. Y la segunda lectura que hoy la palabra de Dios nos propone, que la Iglesia nos propone, es la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en ese cántico, ¿no? que rezamos habitualmente en la liturgia de las horas, ese en el que rezamos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, ¿no? En este cántico es como si San Pablo nos dijera hasta qué punto ha llegado el amor de Dios por nosotros, todos los dones que hemos recibido de Él, ¿no? ¿Por qué tenemos que bendecir a Dios? Pues por todo lo que ha hecho por nosotros. Y ahí empieza a decir, ¿no? Una cosa detrás de otra. Toda la historia de la salvación realmente que Dios ha hecho conmigo, que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. San Pablo ahí como que la resume, ¿no? De una manera muy poética y muy bonita y nos hace caer en la cuenta, ¿no?
de que a pesar de esos pecados, a pesar de esas faltas, a pesar de esas caídas, a pesar de que nosotros mismos necesitamos también de conversión, Dios ha acudido para darnos esa misericordia. Dios ha descendido y se ha hecho hombre precisamente para rescatarnos, para librarnos de esa esclavitud del pecado. Y además en ese tono, ¿no? Como de júbilo, de bendición y de alabanza al Señor por el inmenso don y por la inmensa gracia que nos ha dado. Y por último, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, vemos ese envío de Jesús a los apóstoles. Ese envío de Jesús, porque le va diciendo como las pautas que tienen que seguir, ¿no? Les da poder y autoridad para expulsar demonios y para predicar, y les envía dándole como una hoja de ruta, ¿no? Así tenéis que ir. Que en definitiva, pues si lo resumimos, en definitiva le está diciendo a los apóstoles que vayan pues, humildemente, ¿no? Y echándose en las manos de la providencia. Oye, soy yo el que os envía, es Dios mismo quien os envía, pero no os dejo solos, yo voy con vosotros, yo os acompaño. Y ese envío que vemos en los apóstoles es el envío que realmente recibimos todos los cristianos. Todos los cristianos somos enviados, todos los cristianos somos misioneros. Esto lo hemos escuchado un montón de veces y por eso muchas veces a lo mejor pierde su significado, ¿no? O le quitamos importancia y no lo vemos en profundidad. Y pensamos que, bueno, pues misioneros son aquellos que han ido, ¿no? que han cogido un avión o han cogido un barco y se han ido a tierras lejanas, ¿no? A predicar el Evangelio a aquellos que aún no han oído hablar de Jesús. Bien, lógicamente ellos son misioneros, pero tiene su nombre específico, ¿no? Misioneros adyentes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese adjetivo? Porque realmente misioneros somos todos. Todos los bautizados somos enviados. De hecho, hay una frase preciosa, ¿no? Que se decía al final de la misa, cuando la misa pues, se celebraba en latín, en el rito antiguo. Una frase que se ha perdido y que a mí me da mucha pena porque realmente me encanta, ¿no? y recoge mucho este sentido, ¿no? de envío. Al final de la Eucaristía en latín no se decía podéis ir en paz, ¿no? Como que parece que dice podéis iros tranquilos, ¿no? Ya hemos acabado. No. Cuando terminaba la misa en latín se decía ite missa est, que significa ir, ahora empieza la misión, ¿no? Esta es la misión. Tiene mucho más esa connotación, ¿no? De que, oye, que lo que hemos celebrado, que esta misa que hemos compartido, en la que hemos comulgado, no se termina cuando el sacerdote se mete en la sacristía, o cuando termina el canto a la Virgen, o cuando nos vamos, o cuando salimos de la iglesia, sino que la misión del cristiano empieza en ese momento. En ese momento nosotros hemos recibido, en primer lugar, la misericordia del Señor, porque aunque nos debemos confesar habitualmente, como es lógico, ¿no? Al principio de la Eucaristía empezamos pidiéndole perdón al Señor, ¿no? Con ese Señor, ten piedad, para empezar la Eucaristía con un corazón realmente limpio, ¿no? Y en ese momento realmente tenemos que encontrarnos con esa misericordia del Señor. No puede ser algo de lo que pasemos de largo, ¿no? Nos encontramos con esa misericordia del Señor. A lo largo de toda la Eucaristía, en toda la liturgia, se nos va recordando eso mismo que San Pablo nos recordaba en la segunda lectura. Eso mismo que San Pablo dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todo el bien que nos ha hecho, ¿no? Por todas las gracias que nos ha dado. Eso se va repitiendo a lo largo de toda la liturgia, no solo en la palabra de Dios, sino en todas las oraciones que vamos haciendo también durante la liturgia eucarística. Y por último, pues deberíamos ser conscientes cuando termina la Eucaristía de ese envío, ¿no? Ahí en ese momento, cuando el sacerdote dice podéis ir en paz, tenemos que recordar siempre esta primera lectura que hemos escuchado y ese evangelio que hemos escuchado. Ahí el Señor nos está enviando. Vosotros vais en mi nombre.
Tenemos que ser conscientes de que Jesús no está aquí. No está aquí en el sentido de que no está aquí como estaba en el tiempo de los apóstoles. En ese tiempo Jesús iba a los pueblos, predicaba, hacía milagros y él mismo en ese momento envía a los apóstoles, eh, pero él va detrás, ¿no? Y vosotros por delante, yo iré por detrás, detrás de vosotros, ¿no? Y el mismo Jesús iba realizando esa tarea de la evangelización. Pero cuando Jesús asciende al cielo, lógicamente se queda con nosotros, ¿no? Se queda con nosotros en la Eucaristía y se queda con nosotros a cada momento de nuestra vida, ¿no? Y cuando dos o tres nos reunimos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Pero Él queda en silencio. Es ese aspecto precioso también de la Eucaristía, ¿no? Que Jesús está ahí en silencio con nosotros. Y no le vemos predicar, no le vemos hacer milagros. Pero no significa que Dios haya abandonado esa misión que el Padre le encomienda, sino que Jesús te la encomienda a ti y me la encomienda a mí. Yo ya he cumplido. El Padre me ha enviado y ahora yo te envío a ti. Como el Padre me ha enviado, así te envío yo. Ve tú, proclama la palabra de Dios. Anuncia la buena noticia del Evangelio. Y esa misma buena noticia que predicas, vívela. Lógicamente no podemos predicar aquello que no vivimos. Esa es la tarea del cristiano. Esa es la tarea de la Iglesia. La Iglesia existe y vive para evangelizar. Por eso todos nosotros debemos ser realmente misioneros. Donde estemos, donde el Señor quiera, lógicamente. A algunos el Señor nos envía a tierras lejanas para anunciar el Evangelio. A otros pues les toca anunciar el Evangelio en su entorno, en su familia, en su entorno de trabajo, en su vida social. Ahí les toca a ellos predicar el Evangelio y a otros pues incluso, ¿no?, les toca predicar el Evangelio en un convento de clausura. En un convento de clausura. Pues ahí también nuestra monjita y los monjes predican el Evangelio en ese lugar en el que la Iglesia encuentra su fuerza, ¿no?, en la oración de esas almas consagradas. Toda la Iglesia vive para esa misión. Recordemos siempre que los patronos de las misiones son San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús. Para que caigamos en la cuenta de que la misión no solo es, que también, ¿no?, ese ir a tierras lejanas y anunciar el Evangelio a aquellos que aún no han oído hablar nada de Jesús, sino que también es ese corazón orante de la Iglesia que les acompaña para que la gracia de Dios no les deje y les dé la fuerza que necesitan, ¿no? Ahí estamos. Y ahí estamos todos y somos enviados. Que el Señor nos conceda la gracia para vivir realmente en esa vocación y para que, haciendo la vida en nosotros, la llevemos a todos los demás. Que así sea.